Saludos, mi nombre es José Miguel Tavares Medina, matrícula 1043-913 y soy participante de la carrera de Ingeniería en Software. En esta oportunidad voy a abundar sobre algunos temas de la primera unidad de la materia Arquitectura de Hardware. En esta oportunidad, por ejemplo, hay algunos de los inventos más revolucionarios sobre la electrónica. Por ejemplo, en 1873 se hizo la invención del tubo de vacío. Este descubrimiento del tubo de vacío, creado por William Crookes, marcó un hito en la electrónica. Claro está, este dispositivo permitía controlar y amplificar señales eléctricas, revolucionando la comunicación y la transmisión de señales. Dígase, ahí la invención del tubo de vacío dio paso a la radio, televisión, todo lo que tiene que ver con comunicación, como claro está. En el 1904 hubo el nacimiento del tubo de vacío de dos elementos. John Ohms desarrolla el tubo de vacío de dos elementos conocido como el diodo. Obviamente el diodo lo usamos en todo lo que tiene que ver en chip de electrónica, por ejemplo diodo LED. Hay muchos tipos de diodo. Dice que este dispositivo permitió la rectificación de corriente alterna, lo que abrió camino a la radiodifusión y otras aplicaciones. El diodo nunca se va a dejar de utilizar hoy en día, hay muchos tipos de diodo. Dice que en 1907, la invención del triodo, Lee Forrest inventa el triodo, un tubo de vacío con 3 electrodos que permitió la amplificación de señales eléctricas. El triodo fue fundamental para el desarrollo de la radio, televisión y la primera computadora. Vamos a avanzar. Dice que la invención del transistor, y dice que en 1947 el transistor fue inventado por William Shockley, John Barden y Walter Blanton en los laboratorios de Bell. Marcó un antes y un después en un después de la historia de la electrónica. El transistor era mucho más pequeño, ligero y eficiente que el anterior. Dice que en 1950, la era de la miniaturización. Dice que estos transistores fueron de lugar a la miniaturización de los dispositivos electrónicos, dígase la radio, computadora, televisiones, que eran más pequeñas y portátiles que las primeras que se inventaron, o se fue avanzando con este dispositivo. Igual en los años de 1960, el desarrollo de la integración en pequeña escala SSI dice que permitió integrar un pequeño número de transistores y otros componentes a un solo chip. O sea que no se tenían que fabricar varios chips para, por ejemplo, inventar una computadora, una televisión, sino que se fue integrando varios elementos en un solo chip. Aquí en el 1958, vamos a ver esto, de circuitos integrados a una revolución. Dice que el nacimiento del circuito integrado por Jack Kilby en Texas, Estados Unidos, creó el primer circuito integrado funcional. Dice que este invento revolucionó la electrónica al permitir la integración de miles de transistores en un solo chip de silicio. O sea, un avance grandísimo. Igual en 1960, que era la era de la integración a gran escala, o sea, integrar muchos dispositivos en un solo chip. Dice que esta integración a gran escala, conocida como MSI, permitió la integración de un número mayor de transistores en un solo chip. Igual esta empresa MSI y el que ha tenido computadoras un poco antiguas, y le ha dado mantenimiento el mismo número de la placa, o muchos tuvieron una placa o motherboard con la marca MSI de este fabricante. Igual en el año 1970 dice que la integración a gran escala LSI permitió integrar cientos de miles de transistores en un solo chip. Este avance dio paso a la miniaturización de las computadoras personales y al desarrollo de nuevas tecnologías como los microprocesadores. Ya ustedes pueden saber el avance de 1950 a 1970, donde muchos de los elementos creados anteriormente ya se estaban utilizando en un solo chip para disminuir el tamaño de todos estos equipos, dígase televisión, radio y otros componentes electrónicos fabricados. Vamos a avanzar.
aquí la historia de la informática. En 1837 dice que la máquina analítica de Charles Babbage, muy famosa, bueno, aquí dice que es considerado como el padre de la informática. Diseñó la máquina analítica de un dispositivo mecánico programable que podría realizar cálculos complejos. Aunque no se llegó a construir completamente en su tiempo, la máquina analítica se sentó en la base para el desarrollo de las computadoras modernas, o sea, de las computadoras que hoy en día utilizamos. Dice que en 1940 las primeras computadoras electrónicas. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron muchas computadoras electrónicas como la ENIAC y la Colossus, máquinas que se utilizaban para descifrar códigos y realizar cálculos complejos de aplicaciones militares. Estas computadoras fueron el inicio de una revolución, ya que estas mismas, como lo que acabo de leer relata, estas computadoras ayudaban a las grandes naciones a descifrar el código del enemigo, o sea, los códigos Morse o por señales. Esas computadoras descifraban esos códigos. Igual en 1950, el nacimiento de las computadoras comerciales. Aquí vemos IBM, Univac, se introdujeron en la década de 1950. Esto eran no computadoras Lactos o CPU como lo conocemos ahora, eran computadoras muy grandes, muy grandes, con muchísimos componentes que hoy en día ya se han reducido. Dice que estas máquinas eran más pequeñas y accesibles que sus predecesoras. Eran igual pequeñas, eran pequeñas que las anteriores, pero igual eran grandísimas. Dice que se utilizaban para tareas de investigación científica, etcétera. Vamos avanzando. Aquí dice que en la era de las computadoras personales, el auge de las minicomputadoras, como la PDP-11, la Data General Nova, era más pequeña y menos costosa que las mainframes, mejor conocidas como las mainframes, lo que estas hizo accesible a las pequeñas empresas y universales. En 1975, el nacimiento de la computadora personal, la Altair 8800, creada por MITS, considerada la primera computadora personal. Este dispositivo fue basado en el microprocesador de Intel 8080 y abrió camino a la revolución de las computadoras personales y a la democratización de la tecnología. Igual en 1980, el reinado de las computadoras personales. La década de 1980 vio el surgimiento de las computadoras personales como Apple, IBM. Igual se comenzaron a desarrollar para el uso personal en el hogar y se podrían hacer juegos, productividad, la comunicación, etcétera. Vamos a avanzar. Aquí la historia de la electrónica e informática. Por ejemplo, esa es la era moderna, la era que ya vivimos. Vemos que ya se está haciendo la computación en la nube, que permite el acceso a recursos, sus archivos que guardan. Bueno, esto ya lo conocemos y lo que utilizamos hoy en día. Igual que tenemos aplicaciones, utilizamos aplicaciones y en la misma nube, o sea, sin tener que descargarla. Igual en la inteligencia artificial, mejor conocida como la IA, que está transformando muchas industrias, o sea, están desde la atención médica hasta la automotriz, la automatización, el dar servicio, brindar servicio a los humanos, etcétera. Aquí el Internet de las cosas está conectado a los dispositivos cotidianos como Internet, creando redes, dispositivos, puede comunicarse e intercambiar datos y esta puede automatizar el hogar. Igual la robótica, que está avanzando a pasos gigantes. Okay. Está avanzando a pasos gigantescos, con permiso, perdón. Okay. Y los robots están desempeñando una gran importancia para las grandes industrias, e igual se están desarrollando muchos robots. Bueno, ahora mismo Tesla está desarrollando su robot. En unos años prontamente vamos a ver el desarrollo de este tema de la robótica. Hasta aquí mi participación, muchas gracias.